Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquí estamos tus hijos con el único deseo de que tú seas glorificado y dispuestos de aprender de tu palabra, porque tu palabra es viva y es lo único que nos va a transformar, es lo único que nos va a ayudar. Así que en esta hora, Señor, toma el control, todos nosotros, y que tu Espíritu se glorifique y se mueva, tú seas altamente glorificado. En tus manos está mi vida. Amén. Ok, amados, recordémonos que estamos en la Gran Comisión y estamos viendo el bautismo del Espíritu Santo. Esperamos que esta vez lo podamos concluir, porque es una promesa que Dios nos dijo y es parte de la Gran Comisión. Recordemos lo que nos dice en el libro de Mateo: bautizándolo, dijo el Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, eso es algo que tenemos que, como discípulos, como hermanos, realizar a los que creen, bautizarlos en el agua física. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos hacer, es algo que Dios otorga. Entonces, repasando así rapidito, si vemos en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, en aquellos años cuando el pueblo de Israel estaba viviendo una rebeldía, una apostasía, la palabra del Señor vino a Jeremías y dice: he aquí vienen días, dice Jehová. Dios estaba hablando por el profeta. ¿Y cuáles eran esos días? Bueno, esos días dice, en los cuales haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto, un nuevo convenio. Y aclara, no va a ser como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Recordemos que Dios hizo un pacto con Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto. Un pacto en tablas de piedras. ¿Por qué dice? Porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, el hombre quebró el pacto. Aunque, aclara Dios, poniendo el ejemplo, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, yo los cuidé como un proveedor, como un esposo proveedor a su pueblo. Pero dice el Señor, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto es el siguiente, dice Dios: daré mi ley en su mente, la voy a dar en su mente, y las escribiré en su corazón. Fíjese qué bonito, antes el pacto fue dado en tablas de piedra. Pero ahora va a ser diferente, va a ser la ley en la mente y la iba a escribir en la tabla del corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo voy a ser ahora para ellos Dios, todopoderoso. Y es que Dios, amado, es inigualable, es el creador. Y ellos, dice el Señor, cuando suceda eso, voy a dar mi ley en su mente. Y las escribiré en su corazón, la misma ley. Cuando eso suceda, yo voy a ser Dios para ellos y ellos me serán mi pueblo, mi pueblo. Y cuando eso sucede, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y aquí está la condición. Porque, se lo puede ver ahí en otro color, ¿verdad? ¿Por qué va a pasar esto? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es un punto clave para este asunto. Cuando Dios va a poner la ley en la mente y escribir en el corazón, esto va a suceder, que Dios va a ser Dios y nosotros su pueblo. Y nosotros, o sea, prácticamente es algo extraordinario, pero eso sucede porque Dios ha perdonado la maldad de ellos y no se acuerda más de nuestros pecados. Y esto sucede cuando el ser humano se arrepiente. Cuando el ser humano reconoce su condición delante de Dios y se aparta de sus pecados. Cuando el ser humano confiesa su rebelión y se humilla, no se justifica, entonces, pues obviamente, el arrepentimiento
trae constricción, trae un dolor y la persona empieza a llorar, a desgarrarse, la persona empieza a confesar sus pecados y eso está trayendo una limpieza. Y pues cuando ya está limpio, entonces pues ya el recipiente está listo para algo nuevo que es el Espíritu de Dios. Entonces eso es lo que Dios ha dispuesto con un nuevo pacto. Y luego años después, porque Jeremías fue antes de que el pueblo fuese tomado en cautiverio, y años después el profeta Jeremías, después que el pueblo fue esparcido por rebelde, pues era un pueblo idólatra, un pueblo con ídolos, un pueblo codicioso. Mire, hermano, cuando usted es pueblo de Dios, cuando Dios lo ha tomado como pueblo y usted anda rebelde o andamos rebelde, Dios pao. Dios pao porque Él nos ama, porque al que toma por hijo, Dios lo corrige, lo disciplina. Pero si no te disciplina, yo que tú pues estaría preocupado. Pero si Dios nos disciplina, entonces ¿qué Dios hizo? Los mandó al cautiverio, los mandó los sacó de su tierra. Pero luego Dios, como Él es amor, Él sabía, Él conoce la condición de nosotros, y dice Dios con amor: y yo os tomaré de las naciones, los voy a tomar, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Los voy a recoger, así como les di, así como los castigué, yo ahora los voy a traer, los voy a recoger. Y dice Dios esto bonito: ¿y qué creen que voy a hacer? Esparciré sobre vosotros agua limpia, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Y qué es lo que representa la agua limpia hoy en nuestros días? El agua limpia representa la palabra de Dios. El mandamiento de Dios representa el agua limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El Señor Jesucristo también dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra de Dios limpia y purifica. Y eso es bonito porque cuando el pueblo de Dios recibe agua limpia, recibe palabra de Dios, no recibe filosofía humana, cuando recibe Biblia ungida con el Espíritu Santo, cuando recibe el mandamiento de Dios, el pueblo empieza a transformarse. Porque la ley de Jehová, dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. Entonces, obviamente, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque, mire, es que nosotros de una u otra manera hacemos ídolos. El ser humano es así. Muchos dirán: bueno, ya no tenemos los ídolos, los muñequitos, ya no tenemos las estatuas, las imágenes. Bueno, aunque algunos todavía quizás tienen, pero lo tienen por costumbre. Pero obviamente eso tiene que salir de la casa, tiene que salir todas esas cosas. Pero hay otros tipos de ídolos, como el trabajo, como, no sé, un carro, la pareja, los hijos, el celular, las redes sociales. Son ídolos. Y el Señor, por eso usted tiene que venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque aquí a veces el pastor agarra y echa el agua, que a veces le echa con fuerza. A veces es necesario echarla con fuerza. ¿Para qué? Para quitarnos esos ídolos. La palabra de Dios a veces viene y nos sacude fuertemente para quitarnos esos ídolos, porque es Dios que está esparciendo. Y es lo que hace Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y hermano, porque no puede haber dos señores, solamente hay un Señor. ¿Y qué va a pasar? Fíjense lo hermoso: os daré corazón nuevo.
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Primeramente dice, voy a darte un corazón nuevo, un corazón animado, un corazón que tenga ánimo, que tenga disposición. Y no solamente eso, unos sentimientos nuevos, sino que pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mira, hermano, hay personas que están dañados en su espíritu, que no tienen ganas de vivir, que nada más están sobreviviendo, como está aquí sobreviviendo. No tienen una motivación, no lo tienen. Y esto más que nada, hermanos, es para el pueblo de Dios, no tanto para los impíos. Eso es para el pueblo de Dios, que el corazón lo tiene todo sucio, contaminado, y sus ganas de vivir, no tiene ganas de servir, no tiene ganas de vivir. Afortunadamente, ¿por qué las iglesias están vacías? Porque no hay ese espíritu, no hay ese corazón limpio, no hay esa disposición. Decía el salmista David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A él nadie lo tenía que obligar, él iba. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios. Pero no se preocupe, que la promesa de Dios está hoy para nosotros. Él esparce agua limpia, nos da un corazón nuevo y nos da un espíritu nuevo. Nuestro mismo espíritu lo vivifica. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón indiferente, ese corazón que no le importa a los demás, no le importa nada. Dice Dios, yo lo voy a quitar y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que se enternezca, que se ponga sensible. Cuando vengas a la casa del Señor, le vas a alabar con ganas, le vas a cantar con ganas, vas a querer estar en la casa de tu Dios, vas a tocar los instrumentos con ánimo, con sentimiento. O sea, ¿por qué? Porque es Dios el que pone eso. Ahora, si no hay esas ganas, pues tenemos que decirle, Señor, ayúdame, Padre, porque tú has dicho que vas a esparcir agua limpia. Esparce agua limpia en mí. Señor, ayúdame, cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mis sentimientos. Y Dios lo hace. Cuando eso sucede, dice, pondré un corazón de carne y pondré, o sea, primero te sensibiliza y después dice, y pondré dentro de vosotros, ¿ahora qué cosa? Mi espíritu. Ya no es tu espíritu solamente el que es transformado, sino que Él pone su espíritu en tu espíritu y ahora hay una conexión perfecta entre tú y Dios. Eso es lo que hace Dios, su Espíritu Santo. Y Dios, amado, es amor. Dios es santo, santo, puro. Y cuando eso sucede, entonces haré. ¿Quién es el que hace? ¿El hombre es el que hace? No, Dios. Y haré que andéis. ¿En qué vas a andar? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él es el que lo hace. Nosotros simplemente nos ponemos a disposición. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Padre. Ayúdame. Si usted no tiene esa disposición, yo le recomiendo que diga, mira, aquí estoy, papi, échame la mano. Mira, Señor, es que no tengo ánimo. Pero mira, Señor, yo he escuchado tu palabra, la predicación del pastor, la predicación del hermano. Señor, ayúdame. Y créame, si usted se lo hace honesta y sinceramente, Dios lo va a hacer. Pero eso sí, le va a doler, pero es por su bien. O sea, es por su bien. Aquí la cosa es de que uno tiene que disponerse, uno tiene que quebrantarse, porque el Señor dice en un salmo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. Si el hombre no se quebranta, si el hombre no ve la cosa color de hormiga, el hombre no hace por venir. Mire, cuando mayormente las iglesias se llenan cuando están en problemas o la persona ora a Dios cuando ya siente que cuando el agua le da aquí, no, todavía no hace caso. Cuando le da aquí, todavía no hace caso. Digo, me pongo de pininos, ¿no? Pero ya cuando no puede, es cuando el hombre acude a Dios. No, hermano, usted no espere que le venga una prueba para venir a Dios. Quebrántese usted mismo, quebrántese usted mismo.
Y lo que hace el Señor es que con su Espíritu hace que andemos en sus estatutos y sus preceptos y los ponemos por obra. Luego vemos más adelante que la promesa del Señor, del Padre Eterno, se cumplió en el libro de los Hechos, o sea, porque esto se tuvo que cumplir. Ese espíritu que iba a poner, ese pacto que vimos anteriormente, que iba a hacer con la casa de Israel, con su pueblo, sucedió en el libro de los Hechos. Vamos a leer, ¿qué le parece? Vamos a leer. La Biblia nos dice en Hechos 2, del 1 en adelante, que cuando llegó ese día, el Señor Jesucristo se fue, le dejó instrucciones precisas y concisas: quédense en Jerusalén hasta esperando ser revestidos con el poder de lo alto. Si queremos ese Espíritu Santo, si queremos ese nuevo pacto, fíjese, estudiemos con detenimiento. Estaban todos unánimes, juntos. Eso es algo importante. La unidad y estar juntos. La unidad y juntos. O sea, está bien, estamos en un espíritu, perfecto. ¿Tenemos al Señor Jesucristo? Sí, perfecto. Pero juntos quiere decir que estaban todos reunidos como iglesia. Cuando eso sucede, el pueblo unido dice una frase, ¿verdad? ¿Se acuerda? El pueblo unido jamás será vencido. Una frase, un eslogan. El pueblo unido jamás será vencido. Y es cierto, la familia unida no será vencida. Cuando papá y mamá se ponen de acuerdo, es que no tengo ganas, pero ándale, vamos a echarle ganas. Y entonces a los hijos hay que traerlos también. El pueblo unido dice que estaban todos unánimes juntos. Cuando eso sucede, entonces viene la victoria. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Era Dios, su Espíritu Santo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino como un viento recio. Llenó toda la casa, estaban sentados. Así que no se extrañe que un día sentimos como un estruendo, como un viento recio, y están sentados. Van a ser llenos del Espíritu Santo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí se cumplió la escritura, dice, y fueron todos llenos. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. No es espíritu humano, es Espíritu Santo. No es espíritu de hombre, es espíritu de Dios. Dios es espíritu. Y espíritu viene del griego neuma, viene de neuma, lo que utilizamos en los vehículos neumáticos. Tiene aire. O yo le decía la vez pasada y lo ejemplifico. Una llanta necesita tener aire, porque si la llanta no tiene aire, no sirve, por muy bueno que esté la llanta. Por muy nuevo que sea el vehículo, si las llantas están ponchadas, no sirven. Y nosotros necesitamos aire, necesitamos el neuma. ¿Por qué? Porque nuestro neuma no es suficiente, nuestro espíritu no es suficiente, nosotros nos bajamos. Pero el Espíritu de Dios viene y nos pone a nivel para poder llevar la carga de todo esto. Y comenzaron a hablar una de las evidencias en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo los bautizó, no fueron bautizados por el hombre, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu. Y dice el escritor, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones del cielo, y hecho ese estruendo, fue algo que sucedió. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los conocían. Eran, como decíamos nosotros, los rancheritos. Eran los bilibilis, las personas de provincia, pues. Ustedes decían allá en México, los bajados del cerro, que bajaron del cerro a Tamborazo, dice, así bajaron del cerro. Eran galileos. Era gente, pues, de gente con acento, gente que ni hablaba como esos paisanos que no hablan bien el idioma. Ellos veían, ¿no son todos esos galileos? ¿Y cuál era el asunto?
¿no son todos estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oye, son galileos, esto con trabajo ni siquiera saben el hebreo. ¿Cómo? Y de momento dice, yo lo escucho en la lengua que he nacido. Partos, había nacido en esa parte de la tierra. Medos, la lengua meda, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Nosotros, dice, estamos escuchando hablar, nosotros escuchamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esta gente era políglota, toda esta gente, los judíos piadosos, los judíos que emigraban y que tenían hijos allá y eran de segunda y tercera generación que aprendían el idioma aparte del idioma de los padres. Ya como los que tenemos hijos en los Estados Unidos aprenden el idioma de nosotros, español, y aparte aprenden el idioma del inglés. Y digamos, no, pues si yo, no, pues ya nosotros lo entendemos, pero de momento, ¿cómo está eso? Yo sé de momento me están predicando, pero en mi lengua, en la lengua que yo entiendo. Me están predicando aquí dice, en la lengua meda, en la lengua elamita. ¿Y qué era lo que estaban escuchando? Las maravillas de Dios. Entonces vemos uno de los propósitos del hablar en lenguas es que la persona habla las maravillas, en este tiempo, las maravillas de Dios. Eso es lo que te da el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, te hace hablar a ti las maravillas de Dios. Es que uno no puede quedarse callado, no sé usted. Uno tiene que compartir, hermano, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo lo comparto. Pero obviamente estos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más obviamente otros estaban burlando, decían, estos están borrachos, están llenos de mosto. A lo que el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, dice, esto que ustedes están diciendo, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se acuerda que lo vimos hace 2 semanas? ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando derramaría Dios su espíritu sobre toda carne, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que hablarán las maravillas de Dios, como estaba sucediendo aquí. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ese es el principal objetivo que dio Dios cuando dio la promesa a Joel. El Espíritu Santo es para profetizar, tal como sucedió. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el objetivo, profetizar las maravillas de Dios. ¿Por qué se tienen que profetizar las maravillas de Dios? Porque dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por esto, amados, es el bautismo que nosotros debemos de pedir. Porque viene el día del Señor, no es fácil. Grande, terrible. La gente, nosotros tenemos que desear esa llenura del Espíritu Santo, o sea, que nos bautice primeramente la palabra del Señor. Aquí ya todos son bautizados, ¿verdad? En aguas, pero ser bautizado con la palabra del Señor continuamente, que su palabra nos limpie. Cuando somos limpios con la palabra del Señor, entonces Dios, pues ya está limpio el recipiente, ¡pum! Y es su Santo Espíritu. ¿Para qué?
para bautizarnos y para llenarnos, para inundarnos. Porque Dios no va a depositar su Santo Espíritu en contenedores inmundos, en contenedores sucios. No lo va a hacer. Ahora, eso no significa que si una persona anda en inmundicia, que no va a tener la influencia del Espíritu Santo. Obviamente que sí, pero lo va a tener para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. No lo va a tener para profetizar, ¿me entiende? El Espíritu Santo, como en el principio, como dice Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero aún en ese desorden, en ese vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo en el impío viene a moverse, sí, pero ¿para qué? Para empezar a poner orden. Pero en el que ya se arrepintió, en el que ya se limpió, el que ya aceptó a Jesucristo como su Señor, su Salvador, se arrepintió de sus pecados, entonces la palabra de Dios lo está limpiando, y Dios luego, ¡pum!, lo enviste, lo reviste, lo bautiza con su Espíritu Santo, porque el objetivo del bautismo del Espíritu Santo es el predicar, el profetizar, el evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo es el único camino a Dios. Entonces, amados, tiempo después que sucedió esto del derramamiento del Espíritu Santo, alrededor del año 70, el escritor de los Hebreos reafirmó el cumplimiento de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo y del nuevo pacto del cual Jesucristo fue mediador. Porque acuérdese, el profeta Jeremías dijo: haré un nuevo pacto, muchos años atrás. Ezequiel dijo: os recogeré de las naciones y esparciré sobre vosotros agua limpia. Eso fue lo que dijo. Y el profeta Joel, aún mucho más atrás, dijo que derramaría su espíritu porque las cosas que vendrían no iban a ser fáciles. Vino el Espíritu Santo, pero el mediador de un nuevo pacto fue Jesucristo, porque mientras Jesucristo no había venido, ese nuevo pacto no podía ser establecido. Por eso nosotros tenemos que predicar a Jesucristo. Tenemos que predicarlo a Él, porque cuando lo predicamos a Él, cuando a la gente le decimos: mira, Jesús murió por ti, Jesús tomó tu lugar, tú merecías estar en ese lugar, pero Él murió por ti, por tus pecados, para que tú no mueras delante de Dios. Ahora, la muerte que estoy hablando no es la muerte física, la cual todos tenemos que tener. La muerte de la que Dios nos libró es de la separación eterna de Dios. Eso es muerte, la muerte eterna. Mire, hermano, si nosotros entendiéramos que la muerte eterna, lo que verdaderamente significa, de lo que Dios nos ha librado, y cuando verdaderamente lo valoramos, no nos podemos quedar callados. Es que es la separación eterna de la vida, en un lugar donde dijo el Señor Jesucristo: en las tinieblas de afuera, donde es el llorar y el crujir de dientes, un lugar de sufrimiento. Bueno, entonces el escritor de los Hebreos, porque el Señor Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Si el Señor Jesucristo no moría, no venía su Espíritu Santo sobre esa tierra para ser derramado a todas las criaturas. Porque claro, el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento sobre ciertos hombres y ciertas mujeres que Él escogía para hablar su palabra. Pero ahora el Espíritu Santo está a disposición de todos aquellos que se arrepienten, que buscan al Señor, que le oran, que asisten a la iglesia, que leen su palabra, que tienen un corazón dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto, está disponible para cada uno de nosotros, pero hay que buscarlo y hay que anhelarlo, porque si no lo buscas, si no lo anhelas, no se derrama. Y lo vuelve a confirmar Hebreos 8:10, por lo cual dice: ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya es algo que se cumplió. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Hermanos, esto es lo que yo quiero. Bueno, lo que Dios quiere y lo que yo quiero, lo que yo anhelo, es que Dios, o sea, ya no estamos para que seamos niños,
es que Dios no hace excepción de personas. Por eso nosotros tenemos que, esto siempre ha sido mi deseo, a la iglesia simplemente tenemos que venir para dar gracias a Dios. Oh Señor, gracias Señor, porque el hermano está hablando lo que yo había pensado. Estamos en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu que nos enseña. ¿Entienden? No tenemos, o sea, y también tenemos que tener discernimiento, porque a veces, hermano, y lo vamos a estar viendo más adelante, se cruzan otros espíritus. Pero tenemos que tener el Espíritu Santo. O sea, aquí venimos a aprender, vendremos simplemente a reafirmar nuestros conocimientos. Oh, sí, amén, varón, tiene razón, pastor. Sí, hermano, usted tiene razón. ¿Por qué? Porque es un mismo espíritu. En el Espíritu de Dios no hay confusión. En el Espíritu de Dios no hay desavenencias. En el Espíritu de Dios simplemente todo cae por su propio peso. Todas las piezas, es como si todos viniéramos aquí a formar una figura, como un rompecabezas. Cada quien tiene un cachito, pero cuando nos ponemos todos, mira qué bonito se ve. ¿Por qué? Porque es un mismo espíritu el que hay dentro de nosotros. Ni ninguno es hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso es hermoso, hermano. Eso es lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y ese es lo que el Señor Jesucristo anhela. Porque desafortunadamente, hermano, hay otros espíritus que se han incluido en el pueblo del Señor. Ahora, la presencia del Espíritu Santo se puede sentir de diferentes maneras. ¿Cómo se puede sentir el Espíritu Santo? De diferentes maneras. Uno, al compartir el Evangelio con alguien. Tú lo puedes sentir, el Espíritu Santo. Tienes esa satisfacción. Estás compartiendo el Evangelio. Oye, mira, hay buenas noticias. Que Dios es el camino. Que el Señor Jesucristo es el camino a Dios. También la presencia del Espíritu Santo se puede sentir cuando uno se conmueve hasta las lágrimas con una alabanza. No sé si a usted le ha pasado, está entonando una alabanza y se conmueve su alma, su cuerpo. ¿Por qué se conmueve? ¿Por qué se conmueve? Porque su corazón está tierno, está dispuesto, está sensible, está así, está tiernito su corazón. Pero qué feo es cuando uno ni fu ni fa, porque eso es muy terrible. El corazón está cargado de un montón de cosas. Si usted, mire hermano, aquí, gracias a Dios, hay una buena alabanza. Y si no hubiese una buena alabanza, de cualquier manera, el cristiano la trae adentro. O sea, qué bonito, ¿no? Cuando el grupo nos lleva, que imparte la presencia de Dios, y eso es muy excelente. Pero hay hermanos que aunque nada más hubiese una guitarra y todo el mundo desafinado, pero como tiene un corazón dispuesto, solito caen, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque están enamorados del Señor. Hermoso es, más bonito es todavía cuando hay una buena alabanza. Y aquí no hay excusa, hermanos. Y aquí el que no se goza, pues necesita arrepentirse, necesita convertirse, necesita limpiar su corazón. Esto es para venir a gozarse. La alabanza es a Dios. Usted se goza en la alabanza. Señor, cierra sus ojos, levanta sus manos, no se olvida de todo lo demás, no le importa nada. También se siente la presencia de Dios al alejarse de una tentación. El Espíritu Santo te alegra. ¿Por qué? Porque venciste. No, vas por otro lado. Y al confirmar la verdad en el corazón y la mente, cuando se estudian las Escrituras y se piden oración. De momento usted está pensando algo, Señor, estás pensando, y cuando vienes a ver, caramba, y está en la Biblia lo que yo había pensado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que previamente ya implantó ¿dónde le implantó? En la mente y en el corazón. Hay personas que han nacido de nuevo, que han creído en el Señor Jesucristo, que quizás han leído 2 o 3 veces la Biblia, eso es todo. O sea, poquito, 2 o 3 partecitas. Pero hacen ellos, por naturaleza del Espíritu Santo, lo que la Biblia dice. Y cuando lo leen,
¿En serio? Eso decía la Biblia. Yo ya lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios ya está aquí y ya está aquí. No hay necesidad que alguien les enseñe, lo veíamos hace rato. Y también se siente la presencia de Dios al recibir el consuelo y guía de Dios. Ahora, una persona, amado, sigamos más adelante, una persona bautizada en el Espíritu Santo produce su fruto, o sea, su fruto del Espíritu Santo, no del fruto de uno. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 al 26? Dice el escritor Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, después de hablar de los frutos de la obra, de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, maledicencia y lascivia y robos, hurtos, orgías y malos pensamientos, y un listado grandotototo. Usted lo puede leer, Gálatas 5, 17 en adelante. Pero luego dice, pero más el fruto del Espíritu, el fruto que Dios produce cuando te bautiza con su Espíritu, ¿qué va a ser? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Así que, amado, y es lo que estábamos la otra vez en un podcast con el pastor, hablando acerca de los frutos, no, pastor, el fruto, porque dice el fruto. Así que, amado, véalo bien, es el fruto, y no es suyo, ¿es de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y usted lo produce? No, el Espíritu Santo lo produce en usted. Y es un fruto con 9 características. Así de que si a usted le falta una de dos, o le falta fertilizante, o qué le faltará que no está produciendo bien, o le falta agua, quizás le falta agua. ¿Cuál es el agua? ¿Se acuerdan? La palabra de Dios. Le falta fertilizante. ¿Cuál será el fertilizante? La oración. Entonces, eso es lo que produce el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el Espíritu Santo, el apóstol, y contra esas cosas no hay ley. O sea que, hermano, usted no lo van a juzgar por tener amor. Usted no se va a ir al infierno porque es benigno, porque tiene fe. No, no hay ley. Sencillo. Por eso tenemos que tener el Espíritu Santo. Anhelarlo cada día, desear ser lleno del Espíritu Santo. Y luego dice la Escritura, pero los que son de Cristo, por cualquier cosita, dice el apóstol, el Espíritu Santo, Pablo, escribe, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo la han crucificado. ¿Quién lo crucifica? ¿Lo crucifica el Espíritu Santo? No, tú crucificas tu carne. El Espíritu Santo viene y te da su fruto, lo produce en ti, pero uno tiene que hacer su parte. Uno crucifica. Es que no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo que no? Voy a la iglesia. Es que no tengo ganas de orar. Pero ¿cómo que no? Voy a orar. Tú eres el que tienes que tomar la decisión. Voy a orar. Tienes que crucificar tu carne, porque no vas a hacer lo que tu carne quiera. Porque ¿qué es lo que quiere carne? La carne quiere carne. Os digo, dijo el Señor Jesucristo, a la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No, tú tienes que crucificar tu carne. A veces está uno durmiendo, digo, yo a veces lo que he utilizado, la técnica del pellizco, me pellizco yo para... ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que está siendo expuesta, no es la palabra de hombre. Es la palabra de Dios. Entonces, los que son de Cristo, y si usted no ha crucificado su carne, con sus pasiones y deseos, arrepiéntase. Arrepiéntase, por favor. Humíllese delante de Dios, porque entonces la carne lo va a gobernar
Y el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y si andáis en los deseos de la carne, no podéis agradar a Dios. Luego dice, así que si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Y cómo vamos a andar en el espíritu? Vivimos por el espíritu, ¿verdad? O sea, primero crucifica tu carne. Entonces, crucificando tu carne, vives el espíritu. Y si andamos en el espíritu, ¿cómo se manifiesta andar en el espíritu? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Por qué? Porque querramos o no, la carne tenemos que estarla crucificando. Tenemos que estar la carne crucificando. Porque ya tantito sabe Biblia. Entonces ya, el mismo Dios te da entendimiento por su escritura. El mismo Dios te da habilidad por los instrumentos. Pero de ahí ya no es la gloria a Dios, sino aquí para mí. Gloria a mí. No dice, no nos hagamos vanagloriosos. No. La habilidad que Dios nos ha dado como predicadores, como músicos, como maestros, no es nuestra, es para la honra y gloria de Dios, irritándonos unos a otros. Porque es que estamos en la carne, hermano. O sea, aunque andamos en la carne, estamos en la carne, no militamos según la carne, dice en otra parte de la Escritura. Pero estamos aquí todavía. O sea, que no se haga ilusiones de que ya usted va a ser un santo al 100%. Sí, somos santos, pero esta carnita tenemos que tratarla con mucho cuidado, porque también le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, dice. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, esto es lo que una persona bautizada en el Espíritu Santo produce, mi amado hermano. Ahora, rapidito veamos esto. El Espíritu Santo bautiza en fuego. La otra vez veíamos que el fuego no es para los cristianos. Ciertamente el Espíritu Santo nos pasa por fuego para purificarnos nosotros mismos. Ahora, yo no sé si usted lo ha visto, pero hay manifestaciones del Espíritu Santo, de fuego del Espíritu Santo, y lo puse entre comillas, ¿ok? Está entre comillas. ¿Y cuáles son estas manifestaciones que a veces usted lo habrá visto en videos? O quizás lo ha experimentado. Yo lo he visto en carne, o sea, al vivo. Una risa descontrolada. Ahí está la persona riéndose, o la persona teniendo espasmos. Personas con histeria, temblores descontrolados, desvanecimientos, aullidos, escalofríos. Y quiero leer porque quiero que vayamos rápido. Muchas denominaciones cristianas enseñan que eres bautizado en Espíritu Santo y fuego cuando hablas en lenguas, lo cual, le digo, pues eso la Biblia dice que sí, se habla en lenguas, ¿no? Y cuando ves visiones de nubes, fuego y ángeles, tienes sueños, escuchas voces. Y le digo, hermano, no estoy en contra, porque fue lo que Dios prometió. ¿Ok? Fue lo que Dios prometió, o sea, todo esto Dios lo prometió. Y lo dicen muchas denominaciones. Yo estoy de acuerdo con ello, no digo que no. Y sienten escalofríos, pierden el control del cuerpo. Ahí sí, como que yo a veces no estoy totalmente de acuerdo, porque dice, bueno, a no ser que Dios esté tratando con la persona. También, ¿me entiende? Porque Dios también trata con la persona, le tiene a veces que humillar para imponer la autoridad de su Santo Espíritu. No le digo que no, o sea, no voy a decir que no. Y la persona pierde el control del cuerpo, tienen éxtasis, salen del cuerpo, se caen al suelo, etc. Esa es una línea fina que no quiero cruzar, porque el Espíritu puede hacer lo que Él quiere, como Él le plazca. Pero, aquí viene el pero. Pero si al tener ese tipo de manifestaciones que se atañen el Espíritu Santo, o sea, porque sí se puede, no estoy diciendo que no, pero si al tenerlo, la persona aún está en pecado, como hipocresía, doble vida, falta de amor, falta de perdón, rencores, lujuria, avaricia, enojos injustificados, berrinches y locuras espirituales, etc. Entonces,
lo que hay en esa persona tal vez no sea Espíritu Santo, sino otro espíritu que lo está perturbando. Porque los espíritus son espíritus. Y Satanás se disfraza de ángel de luz. Porque el Espíritu Santo produce santidad, hermano. Como lo vuelvo a repetir, todos los cuerpos son diferentes, todos actuamos de manera diferente. A veces Dios puede estar tocando a una persona, ok. Vamos, el fruto se va a ver después. La persona está ahí, ahí está el Espíritu Santo, está tratando con su carne y quizás está quemando en cierto sentido, está quemando su debilidad y la persona quizás pierde el control y Dios lo hace para que la persona, ¿me entiende?, para sacarlo. No todos van a ser igual. Pero si después de eso, la persona sigue las mismas, ¿qué pasó ahí? Es pura emoción quizás, porque eso es otro, pastor. A veces decimos, no, que el Espíritu Santo, no, son tus emociones. Y se lo digo por experiencia. Yo me ponía a danzar y a dar vueltas, era un muchacho, y tenía una energía, y decían los hermanos, ya lo tomó el Espíritu. No, yo soy el que estoy echándole ganas, yo le estaba echando ganas. El cuerpo, o sea, las personas tengamos cuidado, o sea, pero siempre con ello, hermanos, porque el Espíritu de Dios es santo y produce santidad en la persona. Entonces dice aquí, no es el Espíritu Santo de Jesucristo, son emociones descontroladas y aquí sí tengo que tener mucho cuidado, puede ser un espíritu imitador, usurpador, que te tiene totalmente engañado y enganchado. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque es un área muy, muy delicada. El Espíritu Santo es santo. Y si el Espíritu Santo se manifiesta, bienvenido. Y si no se manifiesta, ¿es que no está el Espíritu Santo? No, sí está. El Espíritu Santo está, pero es un Dios de orden, hermano. Te lo digo porque tenemos que tener ese celo. Yo tengo ese celo por mi Señor. Y porque a mí una vez me quisieron dar gato por liebre, se los digo por experiencia. A mí. El Espíritu me quiso engañar, yo me la creí. Y ya después de eso digo, no, el Espíritu Santo es santo. Es santo. Ahora, y ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. En la física existe un principio. Fíjese muy bien lo que le voy a decir. Es el principio de exclusión de Pauli, donde se nos dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Hermano, está predicando, está enseñando física. Se lo voy a explicar. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿verdad? Obviamente que no, ¿verdad? O aquí me paro yo o se para el pastor. Nos podemos parar al lado a lado, pero exactamente aquí no puedo. Dos. Entonces, Santiago 3, 10 al 12, nos dice la Escritura. El Espíritu Santo, de una misma boca proceden bendición y maldición. Perdón, no es pregunta. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, está diciendo el apóstol, esto no debe ser así. No debe. ¿Acaso, pregunta Santiago, alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. No se puede, hermano. No se puede. En teoría, la fuente no se puede, pero con los seres humanos es un poco diferente. Tenga cuidado, ponga atención. Lo más triste es que estos hijos de desobediencia sí pueden. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque le digo, aquí es una confrontación espiritual todo esto que hay. En Mateo 12, 34, 37, el Señor Jesucristo dice a los religiosos, porque, oiga, no era gente de los egipcios, eran gente religiosa, eran gente de iglesia, era gente de sinagoga, de templo. El Señor Jesucristo le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? Generación de víboras. Deben de ser generación de Abraham, hijos de Abraham, pero son generación de víboras. Pero dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, ¿de dónde saca? Del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Por eso, hermano, tiene su corazón. ¿Con qué la va a llenar? Con la palabra de Dios. Llénelo con la palabra de Dios. Pero luego dice el Señor Jesucristo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, fíjese bien, escuche muy bien, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí ya estamos entrando en otro asunto, ya voy a concluir. Aquí, hermano, lo que pasa es de que si vemos más adelantito, ha habido personas, amados, que en alguna etapa de sus vidas fueron libres, fueron personas que fueron llenas del Espíritu Santo, porque dice, han sido personas libres de demonios y ataduras, y sí pudieron haber sido llenos del Espíritu Santo, pero desafortunadamente, y esa es la advertencia que le traigo para el día de hoy, a veces las indolencias, o sea, el que no le importe, la negligencia, es que se da vacaciones espirituales, es que hoy no me siento bien, a menos que esté de plano, ¿me entiende? Que ya pueda, estoy de acuerdo, o sea, no, o que usted siente que tiene una gripa de esa que, Señor, no quiero contagiar a mis hermanos, ok, no hay problema, pero ya porque, es que una espinita, no, mire, y no contentamiento de la pureza de la palabra de Dios, terminan siendo, como dice el apóstol Pablo, personas que fueron llenas del Espíritu Santo, sí fueron llenas del Espíritu Santo. Yo no me atrevo a decir que no, porque usted ve los mensajes anteriores, el testimonio anterior, y eran hombres y mujeres buenos, pero de ahí no se contentaron, se volvieron negligentes, se volvieron indolentes, que no les importó, no se contentaron con las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y eso, pastor, es algo que a mí me preocupa. Yo quiero que el pueblo se conforme a la palabra de Dios, con la Biblia. Si quiere leer libros, tenga mucho cuidado cuando usted lea libros, por favor. Puede leerlos, pero siempre, Espíritu Santo, voy a leer este libro, Dios mío, enséñame lo que está bueno y lo que está malo. Mire, la palabra profética más segura es la Biblia. En ella no hay fallo. Los otros libros tienen ya condimento humano, tienen pensamientos, filosofías humanas. Entonces, ¿qué pasa? La persona no se contenta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y los bautizó una vez. El Espíritu Santo derramó su gracia, sí. Pero recuérdate que el Espíritu Santo quiere que tú madures y camines por fe. ¿Por qué? Porque no es por vista, es por fe. Es por fe. Entonces, no se contentan con la palabra de Dios y terminan, como dice el apóstol Pablo, y aquí vamos a terminar, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu Santo dice, en los postreros días, claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Aquí este es un problema. Apostatar significa desviarse de la verdad. Significa salirse de un lugar determinado. Aquí yo estoy afuera. Apostatar es salirse de un lugar determinado. Quiere decir que sí estuvieron en el camino de la verdad, que sí estuvieron en la verdad del Señor Jesucristo, que sí pudieron tener el Espíritu Santo, pero no se conformaron con las sanas palabras de la Biblia, quisieron más experiencias extraordinarias. Mire, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando tú vas por el Espíritu al desierto, cuando el Espíritu te conduce, experiencias suceden, pero vas por el Espíritu. Hay personas que son imprudentes. Por ejemplo, alguien dijo por ahí, hermano, yo me voy a someter a tantos días en ayuno y en oración para que el Señor me revele cuál era el aguijón de Pablo. Ya, ¿el qué le importa? ¿Me entiendes? Si la Biblia no lo dice, por algo lo dice. Dios iba a respetar la intimidad de su siervo. Pero gente que quiere eso, y al ratito se le cruza un cable, ya empieza a estar delirando y hablando otras cosas, hermano.
Hay que tener mucho cuidado. El Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu que tenemos que amar, el Espíritu Santo que yo tengo que amar, que usted tiene que amar al Espíritu de Dios, tiene que amar a Dios con su palabra. El Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos, lo bueno que no sean todos, pero desafortunadamente esos algunos tienen una influencia brutal y así enseñan al pueblo. Algunos apostatarán, se saldrán de la fe. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No usted, no hermano, por favor. Ninguno de nosotros. Y esa es mi oración. Yo le digo al Señor Jesucristo, digo al Padre en oración: Padre, simplemente te digo lo que dijo mi Señor, tu precioso Jesucristo: no me dejes caer en la tentación, líbrame todo mal. Y en el otro evangelio dice: no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. ¿Por qué, hermano? Porque a veces Dios permite, como a Pedro, viene Satanás, pide para zarandearos. Pero no te preocupes, Pedro, porque yo he rogado por ti al Padre. Vamos a ser zarandeados. Quizás va a venir un espíritu por ahí a querernos molestar. Pero todo, ¿por qué? Porque el Padre nos está preparando. Dios nos está preparando para estar firmes, amados. Así que anhelemos la llenura del Espíritu Santo continuamente. Limpie su cuerpo, limpie su mente, limpie su alma y limpie su corazón. Dios le bendiga.